Esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. ¿Qué está pasando en el Cauca? Algo no encaja con la dinámica de violencia en este departamento. Después de la escalada de violencia en todo Colombia el año pasado, en general las cifras muestran que en el año 2019, en lo que va de este año, viene en descenso el homicidio a nivel nacional, así como en las regiones que habían sido más golpeadas del país. Esto es lo que muestran las cifras disponibles para el periodo de enero a agosto. Pero esta tendencia tiene una excepción notable en el departamento del Cauca. Tanto los homicidios en general como los homicidios y amenazas a líderes sociales y a candidatos políticos están en ascenso en el Cauca. Y no solo estamos hablando de zonas remotas de ese departamento, el único departamento de Colombia que tiene en su territorio Amazonía, montañas andinas y litoral pacífico. De hecho, la violencia en el Cauca está sobre todo repartida en el norte, en zonas como Suárez, Toribío y Santander de Quilichao, que quedan apenas 1 o 2 horas de Cali, a 1 o 2 horas de la tercera ciudad de este país. Y esto no encaja con la idea de que en la ausencia del Estado está la explicación de la violencia en zonas lejanas y periféricas. En el norte del Cauca hay Estado, precario como lo es el colombiano, pero algo hay. El problema acá no es que no haya vías para sacar alimentos, que esté muy lejos de los centros de consumo. Tampoco es solo el tema de los cultivos de coca. El Cauca no está entre los 3 primeros departamentos con más coca de Colombia. Y que estos no sean los problemas del Cauca hace que sea aún más preocupante que no sepamos descifrar lo que está pasando allá. Porque si una zona relativamente conectada a la infraestructura del país y al sistema productivo está convirtiéndose en un salvaje oeste de violencia, de narcotráfico y de conflictos sociales, eso tal vez podría repetirse en otras zonas del país, en los corredores estratégicos de Cundinamarca, en los de Antioquia, en los de la costa atlántica. Y entonces no estaríamos hablando de un posconflicto fracasado que no logró conquistar las zonas remotas de Colombia, sino de un nuevo conflicto, un fenómeno nuevo de violencia que podría cernirse sobre las zonas ya consolidadas que teníamos en este país. Aquí arranca Zona Franca. Y la pertinencia de este programa para preguntarnos lo que está pasando en el Cauca surge no solamente de que es pertinente entender qué sucede allá, sino de que tenemos con nosotros a personas del territorio que están aquí en Bogotá y que nos pueden hablar de lo que están viviendo allá. Valeria Mosquera es defensora de derechos humanos, ecofeminista, trabaja en la Ruta Pacífica y es la vocera de las mujeres en la Mesa Territorial de Garantías del Cauca. Valeria, es un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un gusto también estar aquí. Cuénteme usted qué hace. Bueno, fundamentalmente yo vengo trabajando al interior de la Ruta Pacífica ya desde hace unos 9 años. ¿Qué es eso? La Ruta Pacífica es un movimiento pacifista, es un movimiento antimilitarista también, es un movimiento feminista, sobre todo. Nació a nivel nacional por allá en el año 1996, digamos. Lo que en términos, digamos, muy concretos fue durante una arremetida paramilitar en Mutatá, en Antioquia. Sí. Conocimos la situación de violencias que estaban viviendo, especialmente violencia sexual, las mujeres. Y se creó en ese momento un movimiento a nivel nacional muy grande de acompañamiento para las mujeres. Y fue una ruta que se trabajó, digamos, por parte de las mujeres pacífica, de movilización para acompañar a las mujeres de Mutatá y decirles que no estaban solas. Entonces, a partir de ahí nace la Ruta Pacífica a nivel nacional. Yo hago parte de la coordinación regional de la zona, digamos, del Cauca. Y están acá, como yo, Sauca, que es líder indígena, es parte del Comité Regional Indígena del Cauca, el CRIC, y es el Consejo, y es vocero también de la Mesa Territorial de Garantías. Es un gusto que esté aquí con nosotros esta noche. Buenas noches, Daniel, saludarte y saludar también a quienes nos acompañan, y gustoso de estar aquí en este espacio para poder visibilizar la situación humanitaria del Cauca. Para atemperar nuestro centralismo, que es lo que hace mucho Edison Bolaños, que es periodista del Espectador, periodista del proyecto 2020 del Espectador,
y quien ha hecho uno de los mejores cubrimientos de lo que está pasando en las regiones de Colombia, incluyendo una serie de 3 artículos. 3 reportajes. 3 reportajes en el diario El Espectador. Es un gusto tenerlo acá y es un gusto leerlo también, Edison. Gracias, Daniel, muchas gracias por la invitación y pues estamos aquí para ilustrar un poco qué está pasando en esta región del sur de Colombia, norte del departamento del Cauca, sur del Valle, donde confluyen una serie de zonas estratégicas para muchas cosas que vamos a comentar. Y que rompe muchos de los moldes que tenemos nosotros para pensar en la violencia desde aquí, desde Bogotá, desde donde piensa Carlos Chacón, que es el director académico del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría, y es una persona que sigue los temas políticos y temas de seguridad. Gracias por estar aquí, Carlos. Daniel, a ustedes muchas gracias por la invitación y a todos los que nos acompañan hoy. Nosotros aportamos la dosis de centralismo, de bogocentrismo. Valga aclarar que yo soy de Bucaramanga, así que... Pero usted ya está atrapado en el bogocentrismo si trabaja en un instituto que tiene el nombre de Hernán Echavarría. O los hagan. Y entonces, acerca de cómo el Cauca rompe los moldes de incluso otras de las zonas de Colombia que tienen problemas de violencia, tengo estos datos sobre los homicidios en una serie de tiempo que nos muestran que algo distinto está pasando en esta región, que ha estado en las noticias recientemente por el asesinato de una candidata del Partido Liberal. Entonces, fíjense, estas son el Bajo Cauca antioqueño, que es la línea azul, y el sur de Córdoba. La línea roja, estos son homicidios en esta región, el norte del Cauca, el Catatumbo es la línea verde y la línea de más abajo es el centro-sur del Cauca. Todas estas regiones tienen unos incrementos de violencia después del 2017 que en el 2019 vienen bajando, ¿no? Por mal que siguen las cosas en el Bajo Cauca, que es el norte de Antioquia y el sur de Córdoba, por mal que siguen las cosas en el Catatumbo, hay unos descensos. Sin embargo, en el norte del Cauca esos descensos no se dan. Y nos habla de un fenómeno particular de violencia que queremos entender, básicamente. Y por eso está usted acá, Valeria. Sí, bueno, digamos que en el marco de la Mesa Territorial de Garantías, digamos, valga la aclaración, sí reconocemos que hay una situación muy particular en el norte y yo creo que yo de pronto puede abordar eso con mayor profundidad en términos de que en el norte hay un control territorial que ejerce la Guardia Indígena y eso permite evidenciar obviamente pues porque hay población controlando su territorio, cosa que no pasa en otras subregiones del departamento o que se quiere que pase pero que todavía no se ha tenido el apoyo suficiente para lograr consolidar, por ejemplo, guardias campesinas o cimarronas. Sí. Pero en el marco de los derechos humanos sí es necesario, y lo conversábamos desde el inicio de esta jornada en la que estamos haciendo un poco de visibilizar lo que sucede en el departamento, y es que en términos de derechos humanos todas las subregiones están afectadas, especialmente, por ejemplo, el caso de la Bota Caucana, que es Piedemonte Amazónico, son 3 municipios que hay por allá. En el caso de Pacífico, Guapi, López de Mica y Timbiquí, son zonas en las que no se garantizan derechos humanos básicos. Es un tema donde no hay infraestructura básica, tampoco ni siquiera para llegar, la gente se demora de 10 a 12 horas sacando las cosas en mula. O sea, es un tema realmente que, claro, uno lo evidencia un poco más por diferentes conflictos que se han movido directamente en la zona norte y que claramente suceden, digamos, y están concentrados allí. Pero Popayán también como cabecera departamental, sí, digamos, la capital, tiene unos picos en la cifra, digamos, de homicidios que nosotros manejamos tremendamente altos. Entonces, claramente en el norte del Cauca hay una confluencia también geoestratégica, por cómo está ubicado, por cómo está una salida que también va hacia el Pacífico, que atraviesa el Naya, por cómo se mueven actores armados, digamos, que resguardan economías ilegales. Pero yo creo que el ejercicio también de control territorial en el que se ha avanzado por parte de pueblos étnicos, como digamos el indígena, ha permitido dimensionarlo más. Y entonces, y si le entiendo lo que está diciendo Valeria, es que el ejercicio de control territorial que han hecho algunos pueblos indígenas allá ha generado unos choques y unos enfrentamientos y unas tensiones mayores que lo que está sucediendo en otros pedazos del departamento. Sí, la verdad hay un activismo en el norte del Cauca. Hay que decir que después de la firma del acuerdo de paz, donde influenciaba mucho estos grupos el tema de la guerrilla de las FARC, pues nunca llegó ni el tema con la solución estatal de gobierno para solucionar lo básico en los puntos de acuerdo,
el tema de sustitución de cultivos de uso ilícito. Ha sido muy lento ese proceso para poder, digamos, ir minimizando esos impactos que hoy tenemos nuevamente sobre el tema de la violencia. Y creo que también es de revisar quiénes intervienen hoy por querer controlar el territorio. Entonces ahí encontramos grupos armados, diferentes dinámicas de violencia que se vienen generando, bandas de narcotráfico, y todo eso es un asunto que quiere nuevamente golpear los territorios, y en ese sentido las comunidades indígenas, bajo los mandatos en el derecho propio, han establecido mecanismos de protección como lo es la Guardia Indígena, y junto con sus autoridades y las comunidades controlando el territorio, para que estos síntomas hoy no se vuelvan un hecho donde ya nuevamente se quieren presentar casos de reclutamiento, desplazamiento y confinamiento y enfrentamiento entre estos mismos grupos, precisamente por el dominio de estas economías ilícitas que se están generando en el territorio. Pero entonces déjeme meterle, yo creo que, y usted lo ha hecho también en sus reportajes, es meterle un mapa a esto que es importante para entender. Juanse, déjame, yo me desordeno aquí, dame el índice. Que ahí tenemos un mapa, el SIMSI hace una evaluación, SIMSI es el sistema de medición de cultivos ilícitos de la ONU, y ahí tengo como una foto de cómo evalúa los municipios por su riesgo de cultivos ilícitos. Entonces ahí vemos el departamento del Cauca, que es el único departamento de Colombia que tiene esa colita que se llama la bota caucana, que va y toca la Amazonía colombiana, y también tiene el litoral pacífico, ¿cierto? Entonces esa es una geografía muy particular. Pero fíjense que en el norte, según las Naciones Unidas, hay una amenaza media o baja de cultivos ilícitos. Es decir, ahí el problema en el norte del Cauca no es solamente la presencia de cultivos ilícitos, sino su valor estratégico, Edinson. Sí, es importante, bueno, ya lo decía Valeria ahora, digamos a grosso modo, pero digamos el norte del Cauca es importante porque sabemos que en el centro del departamento nacen las dos de las cordilleras más importantes del país. Estamos hablando de la cordillera central y la cordillera occidental. Y en estos municipios del norte del Cauca justo se encuentran estas dos cordilleras muy cerca y confluyen con muchos departamentos como el Tolima, el Huila, el Valle del Cauca, el Cauca, y el Caquetá también, y el Putumayo también. Es decir, hay un corredor de donde, aun cuando no haya coca, cultivos en gran cantidad en esta zona, sí hay un corredor utilizado por el narcotráfico históricamente y que de alguna manera desemboca, como lo decía Valeria, en la región del Naya, que básicamente es el municipio de López de Micay el que recibe en gran medida a este corredor que va desde la carretera panamericana, Santander de Clichao, Suárez, y ya entra inmediatamente a la región. Pero estamos hablando de municipios que quedan, Suárez está a 2 horas de Santander Cali. de Clichao. Y Santander de la Panamericana. De la Panamericana. Es decir, esta no es el problema, no es el problema, Carlos, de zonas periféricas con poco acceso a infraestructura, con un Estado totalmente ausente, así tenga problemas, hay algún nivel de Estado, es una situación particular. Es el control territorial que estas organizaciones necesitan hacer. Lo que ellos dicen, no es solamente la producción de la hoja de coca, la transformación en estupefacientes, el control de la minería ilegal, el control de las economías criminales e ilegales, sino es controlar el territorio para garantizar que esas cadenas de valor y suministro están protegidas. Entonces, garantizar esos corredores implica tener presencia en todo tipo de municipios y de veredas, implica someter a las comunidades. Además, porque desafortunadamente, ahorita lo decían, en el posacuerdo, uno de los fenómenos del posacuerdo, de lo que quedó de esos acuerdos, es que el PENIS generó unos incentivos negativos terribles, porque el PENIS lo que está llevando es a que donde no había cultivos aparecieran cultivos, porque es un incentivo perverso. El PENIS generó un incentivo perverso para los que... El PENIS es el programa de sustitución voluntaria de cultivos. Claro, generó unos incentivos porque muchos que no estaban cultivando vieron en eso una oportunidad de cobrarle al Estado un subsidio, porque además no ha sido efectiva la distribución del subsidio para la sustitución voluntaria. Entonces, estamos viendo unos colombianos que no quieren sembrar coca y que las organizaciones criminales, sin darles una denominación particular, todas son estructuras criminales de la misma naturaleza, vinculadas a economías criminales, los asesinan por negarse a hacerlo. Otros mueren producto de las pugnas internas entre esas estructuras.
Entonces, ¿cómo controlas tú un territorio donde se han consolidado todo tipo de estructuras criminales de toda naturaleza que hacen parte de toda la cadena de valor y suministro? Pero yo sí quisiera preguntarle si no es una sobresimplificación y no ayuda a que muchos sectores se laven las manos, simplemente reducir el problema a las economías ilegales. Es decir, y quisiera entender si hay en el Cauca en general y en el norte del Cauca unas tensiones distintas a la de simplemente los grupos armados o las economías ilegales y que tengan que ver más bien con intereses de actores legales establecidos, políticos, extractivistas, etcétera. Yo creo que hay también una situación de carácter institucional. Es decir, claramente hay una ausencia institucional en algunos de las, digamos, de las subregiones, especialmente en el Pacífico y en el Piedemonte amazónico, que es la Bota. Pero también es algo que hemos venido evidenciando y es que en algunos lugares donde sí hay mayor institucionalidad, no funciona articulada. Entonces, eso también ha generado también unos rompimientos, como unas barreras para que pueda realmente el Estado garantizar derechos para la población. Ejemplo, lo que nos sucede con las mujeres, en el caso del Pacífico. Sí. Funciona la Fiscalía para, digamos, coger agresores o victimarios de mujeres, digamos, asesinatos de mujeres o violaciones, violencia sexual. Pero digamos, se cae el proceso porque no hay policía judicial, o sea, no hay quien capture. Y si en el caso de que funcione la Fiscalía y funcione la Policía Judicial, se vuelve y se cae el proceso porque no hay suficientes defensores públicos. Eso en el Pacífico. Pues usted contaba en su artículo, por ejemplo, que no me acuerdo cuál era el municipio. Corinto. Era en Corinto, donde había solo un fiscal. Hay un solo fiscal en el municipio de Corinto, Cauca, y Corinto está a 40, 50 minutos de la Panamericana. Yo hablaba con ese fiscal, que no se puede revelar el nombre claramente por su seguridad, y daba algunas cifras un poco escandalosas frente a la incautación, por ejemplo, porque a diferencia de otros municipios, en Corinto lo que hay es la marihuana creepy. Sí. Se dice entonces que de este municipio sale cerca del 70% de la marihuana al consumo interno nacional, ¿ya? Y ahí valga decir entonces que hay metidos en este negocio gente legal, que está en la legalidad. Y un policía de Miranda aseguraba, por ejemplo, que el cargamento de marihuana salía en los remolques de los ingenios azucareros en algunas ocasiones, que a veces salía en los camiones llenos de piñas. Y entonces el policía decía, eso es imposible para nosotros descargar un camión lleno de piñas para poder entender que ahí iba la marihuana. No, ¿ya? Entonces hay un Estado ausente en estos territorios, pero también es la capacidad del Estado. Es decir, la fiscal no se puede ir con todos los procesos que tiene por narcotráfico a Caloto, donde está el juez, porque la matan en el camino, porque hay una zona donde efectivamente es roja y están entonces estas bandas. Y quería decir algo frente al tema del programa de sustitución. Yo creo que el programa de sustitución ha sido de alguna manera estigmatizado porque sí ha funcionado en algunos municipios y se puede ver, por ejemplo, Miranda Cauca es un municipio piloto frente al tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito, y en Miranda casi no hay, ya se acabaron los cultivos de coca y los campesinos han dado el paso a la sustitución de esos cultivos por cultivos legales y se ven los resultados, pero el problema de Miranda es que está a 5 minutos del municipio de Corinto y entonces la cordillera central los conecta con toda la ilegalidad de estos grupos que han quedado residuales. Entonces, me voy a la pausa, vuelvo con usted, Joe. Tenemos una confluencia de economías ilegales, de legales metidos en economías ilegales y de una cantidad de gente que especialmente en el departamento del Cauca se está resistiendo y por eso los están matando. Algunos de sus representantes nos acompañan aquí esta noche. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, esta noche francamente Cauca. Estamos entendiendo, tratando de descifrar qué es lo que está pasando en esta región del país, en este departamento, que ha sido asediado por la violencia con especial intensidad en las últimas semanas, a propósito de los asesinatos que sucedieron a una candidata, a su comitiva. Iban 6 personas en total, ¿cierto? 4 mujeres, 2 hombres. 4 mujeres, iba con la mamá. Iba con la mamá.
del Partido Liberal. Sí. Y también unos días antes mataron a unos miembros de la Guardia Indígena que iban pasando. No sé si ese fue un asesinato selectivo o más bien le tiraron a todo el bus que iba pasando, sí, ¿cierto? De manera indiscriminada, no había objetivos claros, sino que fue a un bus que inclusive iba a acompañar a una feria de café en Toribío. Y ese tipo de ataques no eran usuales, ¿o sí? No, y se empezaron a convertir inusuales cuando mataron a la autoridad Nejuez en Caloto, a Edwin Dagua. Ajá. Y de ahí hacia acá empezó todo un tema de retaliación también por el ejercicio del control territorial que se viene haciendo frente a la no presencia de los actores armados, pero también de esas dinámicas delictivas que vienen generándose, tanto que los resultados lo dicen. Lo nefasto de esto es que no se dice ante la sociedad colombiana que se está haciendo un trabajo de control, de proteger el territorio, de proteger la vida, porque ahí ha habido incautación de cargamentos de droga, destruidos en asamblea, armamento, se han recuperado motos robadas, se han inclusive gente secuestrada. La Guardia, ¿cómo logra todas esas cosas? A veces captura disidentes, a veces captura incluso a soldados cuando no están donde deberían estar, y lo hacen todo sin armas. Bueno, hay dos cosas que separar ahí. O sea, el impulso de la Guardia es un ejercicio colectivo. Sí. La Guardia no es si bien es cierto, hay un grupo que tiene el chaleco, el bastón, cuando ocurren emergencias es toda la comunidad la que actúa. Ahora, hay que hacer la diferencia ahí, porque es que hoy se está diciendo, venga, es que los indígenas gozan de su jurisdicción, gozan de sacar al ejército del territorio, pero eso no es la realidad. O sea, en el territorio hay bases. Hay bases militares, sí. Hay puntos de control. Lo preocupante es que hoy, en medio de esos puntos, muchas veces están sucediendo asesinatos. Inclusive, hay que decir que en esos ejercicios prácticos han habido hasta enfrentamiento entre grupos armados ilegales, entre ellos por la disputa territorial, y al frente ha estado la fuerza pública. O sea, aquí colocamos... es la pregunta, ¿por qué está pasando ahí en ese asunto del control frente al tema de la... las cifras de asesinato de líderes sociales lo dicen. Veíamos que el departamento del Cauca no es de las regiones más problemáticas las que tiene índices más grandes de Colombia. Por ejemplo, son la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Esa es qué? 5 departamentos concentraron el 58% de los asesinatos de líderes sociales. Y el departamento del Cauca tiene 35 homicidios. Estos son los datos de la Defensoría hasta el año 2018. No cuenta lo de este año. El 20% de los asesinatos de líderes sociales se dieron en el departamento del Cauca. Y lígame ahí la de tasa de homicidios 2018, para que veamos que hay unos señalamientos contra los líderes, un ensañamiento que no tiene que ver con la violencia generalizada. La violencia generalizada azota más a departamentos como Arauca. Esta sí es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, por ejemplo, que tiene una tasa altísima de 59 por cada 100.000 habitantes, siendo que el de promedio nacional es de 24. Y ahí el departamento del Cauca, si bien está más alto que la tasa nacional, está en 37 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, los líderes sociales son un objetivo específico en ese departamento. Sí, hay que resaltar principalmente a los líderes en el norte del Cauca, en la parte de Suárez, donde fue asesinada la candidata a la alcaldía por el Partido Liberal, los que están impulsando el programa justo de sustitución de cultivos de uso ilícito. La gran mayoría fueron amenazados. El programa de sustitución ahí nunca avanzó, quedó en la etapa solamente de la inscripción de las familias a nivel colectivo. Entonces programa tenía dos etapas, ¿cierto? Sí. Había unos acuerdos primero colectivos y después el gobierno tenía que hacer unos acuerdos las firmas, individuales con cada familia, ¿cierto? Exacto, y allá no se avanzó mayor cosa en esa parte. ¿Por qué? Porque ahí conectamos lo otro, que es lo que se ha hablado de los carteles mexicanos, con la inteligencia que es militar y policial y también de terreno que se hizo en estos reportajes que se publicaron en El Espectador hace una semana, se pudo evidenciar
que hay mexicanos en el norte del Cauca comprando de manera individual como emisarios, porque hay que poner de presente que una vez las FARC dejan las armas, el conflicto cambia totalmente en varias regiones y en el norte del Cauca particularmente cambió justamente y se puede ver en los ataques indiscriminados. Pero venga, porque con el rollo de los carteles se ha hablado también mucha carreta, ¿cierto? Sí, y se ha, salió, digamos, un panfleto falso de un supuesto cartel de Sinaloa. 8 panfletos han salido. 8. Se salieron unos panfletos y después del asesinato de Karina. Hubo un reclamo del cartel de Sinaloa que, sin embargo, yo le leí a usted que parecía no ser verídico, es decir, que se ha estado manipulando un poco esta imagen de los mexicanos, yo no sé si para ocultar la presencia de unos grupos colombianos, pero ¿qué tan real es la presencia de estos carteles? Para mí, sí hay mexicanos... ¿Armados? No, mexicanos haciendo las transacciones que antes... no tenían, o sea, antes tenían intermediarios a las FARC que operaban el territorio, sí, que hacían de alguna manera el control territorial, pero también cobraban el impuesto de guerra que llamaban ellos. También estaba la presencia de alguna manera más fuerte también en algunas partes del ELN, pero principalmente de las FARC. Y una vez salen las FARC, queda sin intermediarios y ellos, para poder asegurar, garantizar la calidad de ese estupefaciente y también para poder que no se roben la plata, sí, vienen directamente a hacer. Y lo que hacen ¿Pero ellos son es generadores de violencia? pagan. Es decir, estas bandas como las de Majin Buu, que ha hablado sí, el presidente Iván Duque, que han inflado a Majin Buu como si fuera el gran terrorista del norte del Cauca, cuando en realidad lo que hay es unos sicarios a sueldo pagados por narcotraficantes colombianos y mexicanos que están asentados en el norte. Majin Buu, que le pusieron una recompensa de 1.000 millones de pesos, pero cogieron o mataron al jefe de Majin Buu, que era Alonso. Y entonces ahí ha habido unos ires y venires del gobierno que no son del todo claros. ¿Usted qué piensa ahí? Pues varias cosas. Digamos, lo primero, que es una precisión antes de salir al aire, y cuando se habla de que los cargamentos salen en camiones de alguna empresa privada, yo creo que es clave hacer claridades. Eso no puede dejar tampoco en el aire que es que los ingenios están metidos en el negocio. Perfectamente un conductor lo puede usar, los conductores no son el dueño del ingenio no es responsable de todo lo que pase, absolutamente de todo lo que pueda pasar en el desarrollo del negocio. Lo segundo es que efectivamente el tema de los carteles mexicanos no es nuevo. O sea, hace muchos años la oficina de Envigado tenía vínculos con carteles mexicanos para asegurarse mandar la droga por el Pacífico y controlaban territorio, y la oficina de Envigado controlaba otras subestructuras criminales que controlaban estos mismos territorios. Sí. Es decir, son todas unas cadenas que están articuladas y vinculadas. Efectivamente, al salir algunas de las estructuras de las FARC, no las FARC totalmente, porque lo que hay en el territorio también son disidencias que están ahí presentes. Pero no se acogen al proceso de paz. Por eso, pero no podemos decir que las FARC salieron en un imaginario de que todos se fueron y ahora surgieron otros nuevos. Muchos ya estaban ahí consolidados, simplemente no se acogieron al proceso de paz, pero siguen ahí consolidados porque conocen el territorio, lo controlaban, y ante, digamos, la política que hubo por 8 años de no enfrentarlos, pues eso llevó a que los cultivos crecieran, a que ellos consolidaran el control territorial, y para los mexicanos eso es una gran ganancia, porque son, digamos, ya no tienen que pasar, ¿cierto?, por unas cadenas de orden, unas cadenas de mando para negociar, sino directamente están negociando con estas estructuras y con otras. El ELN efectivamente está controlando franquicias en varias partes del país. Pero entonces, ya que usted me politiza el tema, politicémoslo, me parece bien. Y yo sé que se viene un informe de derechos humanos muy fuerte la próxima semana, de varias de las plataformas de derechos humanos del país que critican a este gobierno. Yo en las cifras, por ejemplo, mostraba que había un descenso en los homicidios, al menos en este año, y que se había roto la tendencia. ¿Usted cómo siente que ha actuado el gobierno en su departamento? Frente al tema de garantía de derechos humanos. Fundamentalmente yo pienso que una de las mayores garantías que se podía tener para el respeto a los derechos humanos tenía que ver con la implementación de los acuerdos de paz. Especialmente en el caso de las mujeres, fundamentalmente. El punto 4, que era de solucionar el problema de las drogas ilícitas, por ejemplo. Digamos, los acuerdos de paz tienen 100 medidas que tienen el enfoque de género. Sí. De esas hay 17 que están en el punto 4. Y obviamente cuando uno ve la situación a nivel departamental, cuando ve la ausencia institucional y ve que también cuando hay institucionalidad,
pues un enfoque de género que tengan claro, pues tampoco está. Entonces, uno sí, digamos que sí sentía a nivel organizativo y a nivel un poco también colectivo la posibilidad de empezar a zanjar y a sanar deudas que se tenían con la población, especialmente rural, especialmente con las mujeres rurales. ¿Está sucediendo? No, no, definitivamente Joe, no. sobre el gobierno y cómo siente usted a este nuevo gobierno y el cambio de gobierno. Si uno lo analiza a partir del Plan Nacional de Desarrollo que propuso el gobierno, no ve las garantías suficientes para la implementación del acuerdo y solucionar temas de fondo estructurales. Nosotros hemos venido planteando, el gobierno puede plantear la militarización de los territorios, puede atacar el foco con el asunto de los actores armados, las bandas de narcotráfico, pero si no se ataca temas como vías para que la gente pueda producir, pueda cultivar y tener garantías de comercialización, un campo fortalecido que tenga unas condiciones donde esa autosostenibilidad de la economía familiar pueda ser un asunto que permita empezar a eliminar todo este factor de violencia, pues realmente no vamos a tener un cambio estructural. Creo que en ese sentido, inclusive la misma minga que se realizó, hoy tiene unos avances mínimos, pero que tampoco son el nivel de lo que estamos hablando como movimiento indígena, la implementación de la política hecha desde los territorios, de los planes de vida, para desarrollar todos estos sistemas autónomos dentro de los territorios y fortalecer todo este asunto del gobierno propio. No sé si usted se quiere meter ahí. Yo quisiera dar un dato que me parece interesante frente al tema del nuevo gobierno, y es un poco el tema de los trofeos de guerra. Y digamos, en el norte del Cauca, Majin Buu, Guacho, ¿cuál era el otro? Alonso, que ya murió. Alonso, que nunca no lo lograron presentar. Entonces, en la noche en que se anuncia que cae este miembro de las disidencias, se dice que es el autor intelectual del homicidio de la candidata Karina. O sea, inmediatamente el gobierno ya supo quiénes son los autores intelectuales. Pero quiero darle el dato, y el dato es, el padrastro de Karina es Alonso Giraldo. Y Alonso Giraldo tiene una mina de oro en el municipio de Suárez, Cauca. Y nadie ha indagado y nadie ha dicho nada de qué tiene que ver la minería en este homicidio. Entonces, aquí nos están vendiendo la idea que simplemente son estas bandas criminales o estos grupos disidentes del proceso de paz los que están cometiendo violencia en el norte del Cauca. Y hay un ambiente tan enrarecido, por eso se dejó el tema político de lado, de que tenía que ver con algo político, pero hay que ahondar. No son los autores intelectuales del homicidio de Karina las disidencias de las FARC. Pueden ser los autores materiales, pueden ser los sicarios a sueldo, pero no los que mandan a matar a Karina. Me voy a la pausa, estamos hablando de lo que pasa en el departamento del Cauca. Francamente, Cauca, escríbanos con sus preguntas si las tienen para nuestros invitados. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos del departamento del Cauca. Antes de seguir en el sur de Colombia, me voy al norte de nuestro continente con Enredados. Nos enredamos con este tuit, el primero en español de la cuenta personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No más falso asilo, no más detener y soltar, no más entrada ilegal en Estados Unidos. Por supuesto, muchos mexicanos lo tomaron jocosamente y le respondieron cosas como estas. Además de ese meme en español, Donald Trump publicó un video en el que muestra avances de la construcción del muro que va a separar esos dos países y hasta tuvo tiempo para firmarlo. Nos vemos mañana con más enredados. Y a propósito de Donald Trump, déjenme tratar de conectar esto de la siguiente forma. Yo siento que aquí hemos tenido una discusión que está un poco desideologizada. Es decir, en el Cauca hemos hablado casi de un problema de seguridad estratégico, de grupos armados ilegales, pero no hemos hablado de una ideología alrededor de esta violencia. Y no sé si eso es justo y si eso entiende bien lo que está pasando en el departamento. Pues de manera, digamos, lo que pasa es que
han habido cambios también que han sido muy rápidos a nivel territorial, ¿no? En términos de la presencia, de la salida de unos grupos, de la entrada de otros. Claro. Todo ese tema de ese movimiento. Sí, pero no están también. matando a los de derecha o no están matando a los de izquierda o solo a los indígenas o solo a los campesinos, están matando a todo el mundo. Sí, pero fundamentalmente la gente que hace la conexión entre la precaria institucionalidad y las comunidades aisladas, más aisladas ruralmente, que son líderes y defensores de derechos humanos. ¿Usted cree que hay una intención explícita de mantener la precariedad de las condiciones para mantener estas economías? Yo pensaría que sí, pero por dos motivos, digamos, de manera fundamental, y es que las necesidades de la gente, y uno lo puede evidenciar más en este momento porque es un escenario electoral, sí, han sido utilizadas o por grupos armados para presionar y garantizar que la gente mantenga cultivos o mantenga otro tipo de economías o de condiciones que les favorezcan para mover sus economías ilegales, o por parte de cacicazgos electorales. Entonces es un tema de dádivas y es un tema de corrupción. Claro. Usted que se ha tan metido con el rollo libertario, ¿no le parece que aquí hay un problema de ausencia de Estado muy pequeño, que incluso a 2 horas de Cali, a mí eso es lo que me parece sorprendente, no haya logrado estabilizar estos municipios que están tan cerca y tan amarrados a sus cadenas productivas? Claro, pero el problema de fondo, aquí hay varios problemas de fondo históricos. Primero, los derechos de propiedad sobre la tierra, ¿cierto? La gente la desplazan y la matan porque no hay derechos de propiedad. De hecho, la iniciativa del gobierno del catastro multipropósito va a ayudarle al país a superar ese gran problema que es estructural para las economías ilegales y para las organizaciones que usan la violencia política, que promovieron el desplazamiento forzado. Sí. El tema de los incentivos para la formalidad, para la actividad económica, pues es que Colombia tiene unos altísimos costos para ser formal en la actividad económica, ellos lo han dicho, lo han reconocido, es decir, si las comunidades tuvieran las condiciones para desarrollar actividades económicas que les permitan alejarse de las economías criminales, de los cultivos, lo van a hacer. Es que uno no puede estigmatizar ni a la región, ni a los empresarios, ni a los líderes indígenas, ni a las mujeres, ni a los líderes sociales. Son colombianos que están siendo víctimas de toda clase de organizaciones criminales, que en algún momento pueden volver a usar discursos ideológicos para tratar de adquirir privilegios y prebendas, pero indudablemente están vinculados a esas estructuras y a redes criminales. Lo que la comunidad necesita son condiciones para formalizarse, para formalizar la tierra, garantizar sus derechos de propiedad, incentivos positivos para crear negocios y crear empleo. Bajos impuestos, bajos trámites, baja regulación e inversión en infraestructura. Y entonces, déjeme amarrar eso con las reivindicaciones que ha hecho, por ejemplo, se hicieron en La Minga, que ha hecho el CRIC en sus negociaciones con el gobierno acerca de derechos de propiedad sobre la tierra, de acceso a bienes y servicios del Estado con este conflicto y esta crisis de derechos humanos. Yo creo que ese tema del territorio, de la gobernabilidad de la tierra en el Cauca es un asunto muy complejo. Complejo en el sentido de que no hay garantías para la vida y el desarrollo de las comunidades en lo que se ha construido y hemos establecido como planes de vida. Ese tema reivindicativo tiene que revisarse a nivel del país. Aquí se dice que los indígenas del Cauca tenemos la mayor parte del territorio, pero hay que ver que ese territorio hoy es un espacio de vida donde están los páramos, las lagunas, donde se está cuidando en la parte alta. Y te voy a colocar un ejemplo muy rápido y muy sencillo. Sí. Lo que pasa en el norte del Cauca, mientras en 500 metros pueden sembrar 500 matas de marihuana, que se produce, la cosecha está en 4 meses, multiplícalo en un año, ¿eso cuánto te da? 21 millones de pesos. Mientras que en 6.000 metros cuadrados siembras también una cantidad de café que te implica en un año recibir 7 millones de pesos. Aquí el asunto no es sobre el tema de la garantía de la vida para la gente. O sea, hay que tener una realidad y es que el modelo económico es excluyente y en eso va el asunto territorial. Hoy muchos, a un joven es más fácil cultivar, hacer un cultivo de estos porque es una economía fácil, sí, e inclusive va perdiendo se va culturizando. Y eso está sucediendo no solamente con el indígena, sucede con el campesino, con el afro. Entonces hay que mirar de fondo las problemáticas que tienen que ver con el territorio y otros síntomas que se vienen dando como la corrupción y falta de oportunidades en el sentido de la visión y la proyección del territorio en el Cauca. Sí, bueno, el tema de la tierra me parece interesante porque las comunidades indígenas vienen desde hace varios años en una puja
con los ingenios azucareros, hay que decirlo claramente, Por la tierra buena del valle. La liberación, la tierra plana del valle del río Cauca, que ese ha sido el conflicto histórico de alguna manera. Pero yo quería llevar ese tema de la tierra a un ejemplo que me ponía el alcalde de Corinto, y él decía, bueno, ¿cómo salimos de esta situación? ¿Sí? Si Corinto es un municipio que está a 40, 50 minutos de la carretera panamericana, si es fácil de que el Estado llegue, la institucionalidad llegue, ¿qué pasa con Corinto? El municipio de Corinto tiene 8 empresas nacionales e internacionales que llegaron después del acuerdo de paz para poder legalizar la marihuana y convertirla en medicinal. Y el alcalde fue uno de los pioneros a nivel nacional empeñados en sacar adelante esto, pero lo han dejado botado. No hay programa de sustitución voluntaria como existe para la coca, para la marihuana. No existe en el país. Y así como funciona para la coca, imagínense ahora que no hay programa de sustitución para la marihuana. Y una cosa adicional, y es, digamos, el problema del norte del Cauca, de Corinto, no se resuelve si tampoco se vuelve transparente el tema de la operación de la fuerza pública. El gobernador le ha dicho al presidente de la República, Iván Duque, que tiene que aumentar los controles sobre la vía panamericana y que de las 700 toneladas de marihuana que se producen en el norte del departamento al año, apenas están incautando el 12%. Es que saben dónde están. Exacto. Se ven desde el aeropuerto de Alfonso Bonilla Aragón los pesebres a lo lejos. Y hay un dato adicional. No es solamente las bandas criminales, no es solamente las disidencias. ¿Dónde están las mafias que residen en las grandes ciudades? ¿Dónde están las capturas que hace el gobierno nacional a estas mafias que internacionalizan este negocio del narcotráfico y que han convertido a esas disidencias en el fantasma para esconderse detrás de ese velo? Bueno, ahí Chacón, sí, ¿usted cree en la legalización? Claro, por supuesto. Así es. Creo que esa sería la gran solución, pero eso es el ideal, pero eso no es real. Eso no depende solamente de Colombia, depende de la política global de drogas, y ese es un debate que Colombia tiene que liderar, desde luego, pero mientras siga siendo ilegal y mientras siga siendo un negocio tan rentable, hay que enfrentarlo, y hay que enfrentarlo desde varios ámbitos. Yo creo que el modelo económico no es el culpable, todo lo contrario. Si tuviéramos en Colombia libertades económicas, realmente un alto nivel de libertades económicas, donde la gente pudiera explotar su propiedad privada, sus negocios, vender, traer inversión extranjera, porque es fácil, porque uno puede, pues genera condiciones económicas para combatir la ilegalidad. El problema es que mientras exista un discurso en contra de las libertades económicas, en contra de las posibilidades de hacer empresa, en contra de los empresarios, culpando a los empresarios de lo divino y de lo humano, no vamos a darle una salida. Y ahí ya se ideologizó. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, ¿cuáles son las salidas? Con eso volvemos. Seguimos en Zona Franca, francamente Cauca. Vamos a escuchamos sobre la problemática, escuchamos sobre quién puede ser el culpable, sobre los grupos armados ilegales. Quiero escuchar de ustedes para terminar cuáles son las salidas. Es imposible que no podamos estabilizar una zona que está conectada a los ejes productivos de este país, que está a 1 hora de ciudades como Cali, como Popayán. ¿Cuáles son las salidas de esto? ¿Quién quiere? Vamos con Joe. Yo creo que una de esas salidas es, y siempre lo hemos venido proponiendo en el Cauca, es que tenemos que converger en una mesa empresarios, gremios, organizaciones sociales para empezar a buscar salidas estructurales a las situaciones que hoy se presentan en los territorios indígenas. Y ustedes que están en la Mesa Territorial de Garantías, que es un tema de derechos humanos, ¿hay una mesa, hay una interlocución con los dueños, los empresarios, los dueños de los ingenios, con los ganaderos, con los indígenas, con los negros, con los campesinos, o no existe eso? No existe ese espacio. El espacio de Mesa de Garantías más va enfocado al tema de derechos humanos, que tiene 3 submesas: investigación, prevención y protección. Entonces, se requiere un espacio donde lo que habla el acuerdo de paz nos sentemos, hablemos de las realidades, desde las realidades y concepciones de cada uno para empezar a buscar rutas de salida. Yo creo que en el espacio en que se encamine un diálogo sincero, un diálogo que permita ver la visión de cada uno, porque tampoco se puede decir es que el indígena es la piedra de tropiezo en el desarrollo de la economía.
hay unas concepciones que nosotros hemos pensado y que tenemos apuestas, hemos apostado a la paz, hemos apostado a la producción económica, a la proyección, pero también con la conservación del territorio, de las semillas propias. Eso tiene que ser un tema que tiene que reflejar desde la cosmovisión cultural de los pueblos indígenas. Carlos. Sí, digamos varias cosas. Este es un contexto muy complejo porque estamos en una guerra asimétrica contra las estructuras criminales que controlan el territorio, a las comunidades, a los medios de producción. Necesitamos legitimidad del Estado, protección de derechos humanos de todos los colombianos, indistintamente de su condición étnica, socioeconómica, género, lo que sea. A todos los colombianos el Estado debe garantizarles los derechos humanos, legitimidad, efectividad militar, es decir, capacidad militar interna para enfrentar a estas estructuras en una guerra de cuarta generación como la que estamos ahora, unidad de esfuerzo de las instituciones del Estado, acción integral, no solamente la fuerza pública haciendo presencia, sino todas las instituciones del Estado trabajando articuladamente, aislamiento de estas estructuras, apoyo externo y libertades económicas. Enzo. Sino, básicamente, recoger lo que decía hace un momento, para el norte del Cauca, creo que hay que apostarle al tema del proyecto de marihuana medicinal. Esto podría un poco bajar la tensión que hay en este momento porque la disputa por este cultivo y por distribuirlo al interior del país es muy fuerte. Hay 800 familias ya inscritas con licencia, ya están probando que puedan ellos de alguna manera entrar por parte de estupefacientes a recibir la evaluación y la aprobación para continuar en ese camino. Creo que esa situación podría destrabar y que las autoridades capturen a los grandes narcotraficantes que están asentados principalmente en las ciudades capitales como Cali, Medellín y Bogotá. Y usted tiene la última palabra. Yo creería como 3 puntos fundamentales. Para nosotros de manera fundamental el tema de la implementación de los acuerdos de paz. Eso es para nosotros fortalecer la institucionalidad en los territorios y fortalecer una institucionalidad para la paz, digamos de manera directa. En una segunda instancia un tema de avanzar en los procesos de articulación, digamos, de las organizaciones sociales, pero también de los procesos de mujeres. En este momento tenemos una agenda de paz de las mujeres que han construido 35 procesos organizativos del departamento, que tiene temas de prevención de violencias, de erradicación de violencias, de detención un poco de la militarización, de garantías de participación política y de acceso a tierras, por ejemplo. Y un tercer elemento que me parece fundamental, que yo creo que es responsabilidad también del Estado a nivel central y a nivel departamental, y es empezar a transformar la manera en la que nos estamos comunicando políticamente. Eso implica devolverle también el valor a la vida. Yo siento que en departamentos como en el Cauca, después de tener de año tras año tener cifras tan altas y volver a ser los primeros a nivel nacional en estos tipos de violencias, sale generándose un acostumbramiento a la violencia. Y eso implica que ya no nos importa, o sea, nos acostumbramos, la muerte se vuelve una cuestión cotidiana y es responsabilidad de todos, de todas, desde los territorios, pero también por parte del Estado, porque está haciendo unas acciones que generan daño, devolverle el valor a la vida. Y con eso me voy. Les agradezco a ustedes por estar aquí esta noche. Les deseo a ustedes dos mucha suerte, que se cuiden mucho. Y usted también. Usted y yo estamos aquí en Bogotá. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.